La predicación de hoy día se llama Santos por Él y para Él. Y les quiero contar una experiencia. Yo cuando iba en el colegio me decían la santurrona. Y después en el liceo también ese apodo se volvió a repetir una y otra vez. Y la verdad que a mí no me gustaba. Muchas gracias, tío. A mí no me gustaba porque uno quiere ser bacán. Y no que te digan, ay, la santita, la santurrona. Y bueno, igual tenía un toque de humillación, ¿cierto? Pero me empezó a pasar que yo miraba el comportamiento de mis compañeros y decía, yo no soy como ellos, po. No soy tan mala al final y al cabo. No me comporto como ellos, no hago cosas tan malas como ellos. La verdad que sí tenía un poquito de santurrona. Pero hoy día, hace poco, una tía, yo le estaba compartiendo acerca del Evangelio y me dice, no, Katy, detente ahí, porque yo no creo en el mensaje de Cristo. Me dice, yo he conocido a muchos cristianos a lo largo de mi vida. Me dijo, pero en la iglesia no eran cristianos, en la casa, no. Y dijo, si la única buena que yo conozco que es cristiana eres tú. Y en esta ocasión a mí me dio un poco de gracia su comentario porque todos sabemos que aquí ninguno de nosotros podría levantar la piedra y tirarla, porque no hay ninguno aquí que sea bueno o justo por sí mismo. Cada uno de nosotros, nuestra conducta moral, cuando somos hijos de Dios, no se puede basar en el comportamiento del hermano que está al lado. Cristo hizo un sacrificio y fue por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros necesitaba que Cristo muriera por nosotros. Y quiero que leamos Levítico 19 del 1 al 2. Qué rápido. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y este llamado era para el pueblo de Israel. Desde el principio, Dios escogió a su pueblo para Él. Era de su pertenencia y para ser santos como Jehová es santo. Y si usted lee el capítulo, lee Levíticos, se podría dar cuenta que hay una serie de leyes, de advertencias, diciéndole al pueblo de Israel, hey, no seas como tus vecinos. Los vecinos, los pueblos alrededor y las naciones que estaban alrededor eran politeístas, tenían muchos dioses y ninguno de estos era Jehová. Y también la forma en la que actuaban, sus costumbres, sus tradiciones, la forma de idolatría, todo era abominable para Jehová. Dios estaba formando con Israel un pueblo exclusivo para Él. Así que estaban llamados a santificarse. No era una sugerencia, sería parte de su identidad. Sed santos porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Si Él era su Dios, entonces el pueblo debía reflejar a su Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro escribe en su primera carta esta misma exhortación. Si vamos a primera de Pedro 1, 15, 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Pedro no estaba apelando a una tradición religiosa, ni estaba imponiendo un moralismo. Se tienen que conducir así, sino que estaba recordando el llamado de Dios a su pueblo. A ver, mío. Su pueblo ahora no era Israel, ahora somos todos nosotros los que somos hijos de Dios, los que han creído en el Hijo, a un pueblo que le pertenece a un Dios santo. Entonces, ¿qué entendemos por santo?
Y la santidad, como decía, no solo se trata de un comportamiento externo, sino que es mucho más profundo. Es una realidad espiritual. Y también algo que va relacionado en relación con Dios. La santidad es una obra de Dios para todos nosotros. Y lo podemos ver en 3 áreas. En la identidad, en una transformación y en un propósito. En nuestra identidad, santo, en hebreo y en griego, en hebreo es kadosh, y en griego, yo no sé hablar griego, pero es agios. Y ambos, en su significado, es apartado, consagrado, exclusivo para Dios, algo intocable. Ambos términos apuntan solo a una cosa. Es que no nos pertenecemos nosotros mismos, sino que le pertenecemos a nuestro Dios. Identidad. Eres santo porque Jehová nuestro Dios es santo. Podemos leer Efesios 1, del 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Somos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que tuviéramos esa identidad de ser santos y sin manchas. Somos santos por una elección soberana. Él nos hizo y nos dio una identidad. Una identidad que recibimos en Cristo y desde ahí comenzamos a vivir como a quien le pertenecemos. Dije identidad, dije transformación, porque somos moldeados a la imagen de Cristo. Romanos 8, 29 y 30, porfa. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios, por medio del Espíritu Santo, nos transforma diariamente, pero para que nuestra vida refleje el carácter de Cristo. Bueno, yo llegué hace unos 16 años aquí a la iglesia, pero también me fui un par de años, 2 quizás, y no me porté muy bien. Después volví, y yo creo que volví solamente porque Dios me advirtió. Vine un día de visita aquí a la iglesia y a través de un pastor nos dicen: o se suben al barco o lo subo. Es como cuando tu mamá te da una advertencia así como: es la última vez que te digo. No me quedó nada más con Brian que volvernos a Dios, que volver a congregarnos, y aquí estamos, sirviéndole. Y me pasó el año pasado que empecé a venir a los discipulados de las mujeres, que la pastora enseñaba algo y yo trataba de ponerlo en práctica, porque la pastora una y otra vez repetía que la información no se vuelve enseñanza hasta que hay una práctica, hasta que yo lo llevo a la práctica. Entonces, cuando ella enseñaba, no sé, acerca de la envidia, yo decía: ok, tengo que trabajar en esto. Así que estaba toda una semana diciendo: pero no soy tan envidiosa. Pero al final, cuando llegaba el día, los discipulados son los martes, cuando llegaba el día lunes, decía: uy, sí, tengo harto en qué trabajar. Pero el martes todavía no cumplía con la envidia y la pastora hablaba acerca de la comparación. Y decía: rayos, estoy con la tarea atrasada. Me acuerdo que una vez la pastora dijo, estábamos hablando acerca de los frutos del Espíritu, y nos pidió que nos acercáramos de a 2 y que pudiéramos orar por nuestro hermano, o sea, nuestra hermana, y le preguntáramos: ¿qué fruto del Espíritu te falta o en cuál estás más débil para orar por él? Y yo contesté: todos. No tenía ninguno. Si yo revisaba la lista decía: ¿qué pasó? Tenían que orar por todos. Y yo traté de conducirme, con respecto a todo lo que me enseñaban, yo trataba de conducirme así. Pero ¿saben qué pasó? Que empezaron a pasar los meses y no resultaba.
Había algo ahí que estaba atorado, yo seguía fallando, yo seguía pecando las mismas cosas. No había mucho de lo que estaba cambiando. Y me di cuenta que no se trata, yo puedo aparentar muchas cosas, yo me puedo esforzar en muchas cosas, porque al final si me falta bondad, tengo que hacer actos de bondad, pero aún así en mi corazón no había una transformación, y lo que me faltaba y se me estaba olvidando era tener tiempo con el Padre, era tener tiempo con el amado, porque el Espíritu Santo iba a hacer un cambio en mi vida. Así que con esto no estoy diciendo que las obras no son necesarias, sino que para que haya una conducta que refleje a Cristo, entonces tenemos que estar en intimidad con el Espíritu Santo. Y así voy a poder ser imagen de Cristo para otros. Y di otro punto, el tercero, propósito. Y fuimos consagrados, fuimos apartados para vivir para Él. No nos pertenecemos, como ya lo he dicho antes, y fuimos comprados por precio. Si leemos 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados por sangre. 1 Pedro 2:9. Y antes que lo muestre, Ale, no lo muestres. Las mujeres deberían sabérselo. A ver, si todas las mujeres que están en el discipulado no levanten la mano, pero son varias. Si lo pueden decir, vosotros sois solo en la primera fila está hablando. Solo en la primera fila. Amén. 1 Pedro 2:9 marca identidad. Vosotros sois, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero también marca un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel. Sí, y habla de transformación, de las tinieblas a la luz admirable. Muy bien las mujeres, muy bien la primera fila. La santidad, o que nosotros seamos santos, comenzó en el corazón del Padre. Él fue quien nos escogió para ser santo. Pero para que esta santidad fuese posible, para que todos nosotros fuésemos hechos santos, tuvo que suceder algo. Y ahora necesitamos mirar a la cruz. Yo no sabía que hoy día íbamos a cenar. Me enteré de tempranito en la mañana y veo que el Espíritu Santo es el que mueve todas las cosas. Porque al cenar estamos recordando lo que Jesús hizo por nuestra vida. Así que hoy día también vamos a hablar de Jesús. Pero antes de hablar de Cristo y su sacrificio, quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Dios manda a un pueblo, a Israel, a construir una morada para Él habitar, para que su presencia se manifestara ahí. Esto es más conocido como el tabernáculo. Y el tabernáculo consistía en 3 áreas, cada una con una función específica. Pero una de ellas, llamado el lugar santísimo, ahí era donde se manifestaba la presencia de Dios. Había un sumo sacerdote que podía entrar a este lugar solo una vez al año, pero cumpliendo una tradición que Dios le había dicho. Él tenía primero que lavarse, purificarse, un rito de pureza, de purificación. Tenía que lavarse completamente, símbolo de santificación. Ofrecía sacrificios, un toro por él, por todos sus pecados, y un macho cabrío por todos los pecados del pueblo, aquellos que eran confesados y aquellos que no eran confesados. Rociaba sangre en el arca
para cubrir los pecados delante de Dios. Y 4, soltaba un macho cabrío al desierto, símbolo de que todos los pecados del pueblo eran llevados lejos de Dios. ¿Y qué enseñaba esto? 1, que el pecado separa al pueblo de Dios. Hay un texto que dice, no sé si lo tengo más adelante, Romanos 6:23, que es: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se necesitaba sangre para obtener perdón. Sin sangre no había perdón de pecados. 3, que nadie podía entrar a la presencia de Dios sin santidad. 4, y que el sistema que se usaba en ese tiempo para la expiación de pecados era temporal. Era símbolo de que algo mejor vendría. Y podemos leer Hebreos 9, del 7 al 9. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ale, ¿me lo puedes poner en NBI, por favor? Ahí está. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Esa tradición no los perfeccionaba, no los hacía santos. Aún así, con esa tradición de sacrificio y expiación por sus pecados, no podían entrar a la presencia de Jehová. La carta de los Hebreos hace una comparación precisa entre los sacrificios del Antiguo Testamento y la obra definitiva de Cristo. Y nos explica por qué Cristo es superior al sistema antiguo. Vamos a leer Hebreos 9, del 11 al 12. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Se me olvida hidratarme. Dice, lo que leímos, dice que lo que hizo Cristo fue presentarse como el sumo sacerdote. Hace una comparación. El sumo sacerdote todos los años entraba una vez al año al lugar santísimo, se tenía que limpiar, pero Cristo no tuvo que santificarse porque Él ya era santo y entró como sumo sacerdote, y la ofrenda, el sacrificio era el mismo, era su propia sangre. Esta fue la voluntad de Dios. Si leemos el versículo 12, ya lo leímos. El 14, perdón. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios valiente? Y el versículo 18.
De ahí que ni siquiera el primer pacto... pero ¿lo puede buscar en otra versión? De donde ni aún el primer pacto fue instituido por sangre. No sé en qué versión lo busqué, para que se entendiera más. Pero somos perdonados. Cristo, dice Filipenses 2:6, que era hijo de Dios. No sé si lo podemos buscar ahí. Que era ahí está. Hablando de Jesús, Pablo escribe: aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Ay, ¿solo te puse ese? Ya, espérame. Lo voy a buscar yo. No está bien esa versión, pero... Dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sí, era Reina Valera. Perdón. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el Hijo de Dios, quien no consideró ser igual a Dios, se despojó por un propósito, que era que tú y yo fuéramos acercados hasta la presencia de Dios, que tú y yo, nuestra identidad cambiara y que fuéramos hechos santos para vivir para Él. En el Antiguo Testamento, Dios manda a un pueblo a que se santifique, a que sea santo. Pero en el Nuevo Testamento, Dios nos enseña de que nosotros somos santos. ¿Quiénes? Aquellos que han creído en el Hijo. Aquellos que han creído en el Hijo de Dios, que murió por nuestras vidas. El llamado a la santidad, que antes era una exigencia externa, hoy es una realidad interna. Pero solo por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Así que la santidad no es algo que tú y yo producimos, sino que es la obra de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios 1:2, Ale, por favor. Pablo, escribiendo el saludo para Corinto, para la iglesia que está en Corinto, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. A la iglesia por la gracia de Dios que está en Pudahuel. A los santificados y a los llamados a ser santos. A ustedes les está hablando a que caminemos en esta santificación, a que caminemos en estas conductas alineados al carácter de Dios. Y mientras avanzamos, mientras caminamos en esto, mientras algunos están siendo sanados, mientras algunos están anunciando las buenas nuevas, mientras algunos están viendo la palabra de Dios cumplirse en su vida, mientras algunos están ensanchando su carpa, su tienda, mientras algunos van de gloria en gloria, mientras la iglesia ve las virtudes de aquel, mientras todo eso pase, no nos olvidemos del sacrificio que hizo Jesús por tu vida, por mi vida, por nuestra vida, iglesia. Les quiero animar. Este es un tiempo nuevo y diferente que está viviendo la iglesia, pero no se nos puede olvidar dónde comenzó todo. No fue por nuestra conducta intachable,
no fue como nos viéramos, no fue lo que estábamos haciendo, ni siquiera lo merecíamos, pero el Dios que nos creó, el Dios que nos formó, nos llamó para ser santos y para anunciar sus virtudes. Y mientras nos extendamos, mientras vamos caminando por la gloria que nos va a mostrar, entonces ahí nosotros tenemos que seguir recordando que somos hijos, que somos perdonados, que somos santificados solo por Él y para Él. No me acuerdo el texto bíblico, creo que es Isaías 50. Espérame, te digo al tiro. No era. Pero dice, aquel que te creó, oh Jacob, y aquel que te formó. Aquel que te creó, aquel que te formó, te dice, no temas, yo te redimí. Cada uno que está acá es creación de Dios. Pero también Él transforma tu vida, moldea tu vida. Podemos ser formados por Él. Así que yo te animo a que no te vuelvas. El Brian predicaba hace 2 miércoles atrás, creo, acerca de la mediocridad. Y llegamos a una conclusión en la casa hablando y que, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy lo tenía marcado. Dice, pero ahora dice Jehová, el creador tuyo, Jacob, y el formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Somos de Él, del que nos creó, del que nos formó y del que nos rescató. Iglesia, no se nos puede olvidar. Y estaba mencionando lo que había dicho Brian, que llegamos a una conclusión, que cuando somos mediocres, que cuando nos sentamos y nos ponemos cómodos, olvidamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y no se nos puede olvidar lo que Jesús hizo en la cruz por nuestras vidas. No se nos puede olvidar que Él mismo, siendo Dios, fue el que quiso despojarse de todo por ti. No fue que lo hayan obligado, no fue impuesto. Él, por amor a nuestra vida, se despojó de su gloria para que tú y yo nos acercáramos y nos acercáramos al trono de la gracia con confianza. Hoy día no solo somos santificados, hoy día podemos entrar a la presencia de Dios, podemos disfrutar de su presencia. Así que, iglesia, no puedes olvidarte lo que Jesús hizo por tu vida, porque si estás siendo transformado, si estás siendo sanado, si estás siendo limpio, si estás creciendo, entonces solo es por Cristo y para Cristo. Así que a la iglesia, por la gracia de Dios, que es santificada y llamada a ser santa, no te quedes donde estás. Tienes que levantarte y tienes que caminar anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pastora predicaba hace unos días acerca de que daremos gritos de alegría y ya está sucediendo. Y si tú crees que en tu vida no está sucediendo, solo te invito a que des vuelta hacia la cruz, a que mires la cruz y le digas, Padre, yo también lo quiero, porque fue para ti, fue para cada uno de nosotros. Somos hijos porque Él nos hizo hijos. Así que, iglesia, le animo a que podamos alabar, exaltar el nombre de Cristo, pero no solo aquí en la iglesia, sino con nuestras vidas allá afuera, donde la gente lo necesita.